Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy lunes 17 del mes de noviembre, ya a mitad de mes y acercándose vertiginosamente las fiestas de las Navidades, las que le gusta a Javier, Guillermo y a todo el pueblo dominicano, no solamente porque va a haber una agüita diferente a los meses tradicionales, ese dinerito siempre la gente lo espera para poder comprar cosas extras que no puede comprar durante el año. Bueno, pues se vuelcan a las calles, se crea una dinámica económica y todo el mundo se ve alegre y con un semblante diferente. Esto indica de que realmente si la población pudiera manejar un dinerito extras a lo que serían sus salarios normales, tú puedes estar seguro que el año entero todo el mundo estuviera sonriente y el tránsito también fuera mucho más feliz. Más feliz. ¿Por qué? Porque la gente... Más taponado. Bueno, pero se irrita menos. La gente, al sentirse feliz, tiene cualquier situación y lo dirime de una forma más simple y llana para no crear problemas, porque se siente bien. Así esperamos que realmente estas Navidades sigan fluyendo, empiezan dentro de poco esa dinámica económica con las empresas que empiezan a hacer dinero, el gobierno a poner un circulante y todo esto va caminando de una manera como realmente el presidente dice que esta va a ser unas Pascuas felices, unas Pascuas muy buenas, de acuerdo a lo que dice el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader. Pero así iniciamos nuestro programa en la noche de hoy. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, lunes, tenemos un programa con muchos comentarios y con muchos cambios. Así que bienvenido a su programa en 3 puntos. Buenas noches, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de su programa en 3 puntos. Cuéntame, hermano, hoy es lunes, empieza la semana. Así mismo es. Lunes que comienza la semana con muchas informaciones, como dice Javier, cambios en el bullpen. En el bullpen hubieron cambios. Bueno, se esperaba o se veía venir que después de lo que ocurrió con el blackout, ese apagón que paralizó el país, causaron pérdidas económicas y responsabilidades que se dieron, que todavía se hicieron los cambios, pero no se ha dicho la realidad, la verdad de lo que fue, que ocurrió con ese apagón que apagó la ciudad y apagó el país. Bueno, realmente eso trajo como consecuencia en el fin de semana el presidente de la República movilizara el tren de gubernamental. Hizo 2 cancelaciones, tanto el de ETD, que es el de la empresa de transmisión de energía eléctrica, como también al director de la OPRE, que es de transporte. Bueno, uno se vio afectado porque realmente las líneas del metro, la 1 y la 2, 1 y 2, y el teleférico, se vieron afectados. Muchos ciudadanos tuvieron que salir despavoridos debajo de los túneles y donde otros que solamente tenían quizá el pasaje donde iban en el tren y no tenían más para movilizarse, cruzaron el puente a pie, otros cruzaron avenidas y no sabían qué rumbo tomar. Hubo una situación bastante caótica. Eso en cuanto al metro. Pero también el teleférico estuvo detenido en el aire por un tiempo hasta que fueron rescatados, que hay que reconocer que el servicio de emergencia de las 2 operaciones actuaron muy bien, a tiempo, con disciplina y con conocimientos. Eso no se puede quitar. Ahora, ¿qué falló en la cuestión del metro? Las plantas de emergencias, fue dicho por su propio director, estaban en reparación en el momento más indicado, más oportuno, no operaron. Entonces, eso creó una situación de caos que dio al traste ahora con lo que fue su remoción. Bueno, pues, en la otra parte de lo que es transmisión energética, el director de la ETD, que resulta que ahora mismo no se sabe ni siquiera por qué ni cómo ocurrieron los hechos. Y las líneas de transmisión, ninguna pudieron entrar en su momento, sino que todas las plantas de servicio energético fueron desactivándose en cadena como un sistema de protección que tiene la propia energía. Cuando se cae el sistema principal, para que no haya un colapso total, van de manera escalonada las plantas, las subestaciones, saliendo para que no cause mayores daños en el sistema. Bueno, todo esto ocurrió.
se esperaba una acción, naturalmente, se le presionaba al presidente de la República, la oposición aprovechó el momento para poder realmente hacer su trabajo de opositor y empezó a atacar fuertemente a lo que sería al gobierno y al propio presidente para que realmente aclarara la situación, porque causó caos en el transporte, la ciudad se vio totalmente entaponada, como otras regiones del país se vieron bastante afectadas, además de las pérdidas económicas que se provocó y que están ahí, pero como decíamos, el sector productivo realmente no va a hacer más presión, como tal lo expresaron Julio Virgilio Urach, que es el presidente de la IRD, y dio a conocer, bueno, el sector empresarial sabe que esto ocurre en otros países y dio una explicación bastante sensata, muy sensata, sino lo que hizo fue apaciguar que han habido peleas económicas, pero que realmente el sector productivo asume todo lo que ocurrió y que eso se ha dado en otros países del mundo modernos, donde han ocurrido esos colapsos. Lo que aquí se necesita es, como se explicó y como todos los que dieron a conocer esta información, era que se buscara no los responsables, sino las causas que la originaran para que no se repite o no se repita en momentos posteriores. Mira, realmente el hecho fue fortuito y fue un hecho que nadie le interesa ni quería que sucediera en la República Dominicana. Ni los funcionarios, ni el gobierno, ni la oposición. ¿Dónde estuvo la cancelación de esos dos funcionarios? En la explicación post-apagón. En la explicación que dio el director de la empresa de transmisión eléctrica, que de una vez dijo que fue un fallo humano. No esperó ni consultó a sus subalternos y se le fue también al ministro de Energía y Minas, contradijo al ministro de Energía y Minas, que estaba dando una explicación tratando de bajar las aguas, porque realmente eso se puede dar. Eso no es nada del otro mundo, pero demostró... No es nada del otro mundo, Javier. No es nada, en términos eléctricos no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Guillermo, pasa por un problema que nadie controla. Nadie controla, pero ¿qué pasa? Él demostró no tener control de su personal ni de su gestión y por eso fue que pasó la situación de su destitución. En el caso de la OPRED tenía en lo que era la línea 1 y la línea 2 del metro, tenía su sistema de energía por si pasaba algo, de emergencia, eso es de emergencia. Y efectivamente pasó una emergencia y la explicación que dio a la razón el director de la OPRED es que las plantas o la planta estaba en mantenimiento profundo. Hermano, eso es un desconocimiento total de lo que tenía entre manos. Y por eso le vino su decreto a los dos por desconocimiento de lo que estaban manejando en ese momento. Un sistema de energía eléctrica de emergencia tiene que entrar de una vez y no crear caos. No, que las plantas, incluso que las plantas, el gasoil de las plantas estaba vencido. Nunca en mi vida había escuchado que un gasoil se vence. Por eso están los técnicos y por eso están los técnicos de combustibles, están los técnicos de los que te vendieron, te suplieron, para tú venir a despacharte diciendo que se venció 10.000 galones o 26.000 galones. Pues eso sí, eso se da por el tiempo que tenía. Pero ahí hay una situación, es que usted dice, Javier, que eso no es una cosa del otro mundo. Claro que es del técnicamente otro mundo. hablando. No, técnicamente hablando es una cosa del otro mundo porque es la falta de lo mismo que usted está diciendo. La falta de el buen manejo, de saber lo que tienen entre manos, porque ese tipo de situaciones se pueden prever
Y ahí está el caso, por ejemplo, de la planta de emergencia que usted muy bien lo acaba de decir. Eso es inconcebible. Pero pero la soga muchas veces se parte por lo más débil. Porque vamos a esperar un poquito más El de tiempo informe. a ver qué va a pasar Claro, es lo que- con Marrancini. Vamos a ver qué va a pasar con Marrancini. Marrancini fue el primero que empezó a hablar y a decir que no, a desmentir que el metro no tenía planta de emergencia, fue que dijo. Y también fue uno de los primeros que dijo que fue una falla humana. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Entonces, ahí están esas dos de instituciones. Cuando las cosas realmente suceden por negligencia, tiene que tomarse acción, y el propio presidente de la República hoy lo dijo textualmente en la semanal. Los medios de comunicación allí presentes le preguntaron y él dijo que fue, lo voy a decir textualmente, ¿cómo fue que lo dijo? Utilizó dos términos y el presidente dijo que esas destituciones, esos cambios fueron apropiados y debidos. Apropiados y debidos. Porque ese es el ejemplo que debe de darse, y no pasarle paño con pasta cuando hay negligencia de parte de funcionarios. Y hay funcionarios, como hay funcionarios eficientes en este gobierno, porque no podemos decir que todos los funcionarios no sirven. No, no es así. Hay muchos funcionarios que hacen su trabajo, funcionan, como el nombre lo dice. Pero hay otros que no tocan la misma partitura, lo hemos dicho, del presidente de la República. Y si lo deja, lo tolera, entonces el presidente que va a arrastrar con esa maledicencia, como dice alguien por ahí, de esos funcionarios ineficientes que no hacen honor a su posición, son infuncionales. Y eso es lo que se debe de hacer. Vamos a ver, esperamos entonces que estas nuevas designaciones cumplan con el cometido y que puedan hacer el trabajo como manda. Porque un sistema como ese, como el teleférico, como el metro, se ha diseñado con las capacidades y con los estándares de calidad para que funcione ante cualquier situación de ese tipo como pasó. Pero son, como dicen, descuidos que tienen sus consecuencias, como tal se han visto con las instituciones. Bueno, el hecho es que esto debe servir de experiencia, porque realmente hemos visto que el presidente de la República tiene que dar la cara siempre. Todo, en todo. En todos los casos y hechos que ocurren en el gobierno, teniendo funcionarios que deben ser los que deben dar las explicaciones, cuando la dan mal, o ocultan cosas, O lo juegan dicen, con la o inteligencia. juegan con la inteligencia ajena. Entonces, el presidente de la República tiene que salir a decir: yo quiero un gobierno serio, yo tengo que decir lo que ocurrió, o tengo que tomar acciones, y tengo que tomar también represiones para que las cosas, lo que están, mejoren. Pero realmente quizás muchos están viviendo en una zona de confort, porque quizás también el presidente de la República en su momento tomó una decisión quizás no la más adecuada políticamente desde el inicio de su gobierno, decir que no iba a optar por la reelección. Entonces, muchos de esos que son cazafortuna, digo cazafortuna o cazapuestos, realmente no les interesa dar un cumplimiento de lo que son sus responsabilidades. Todo lo contrario, lo que quieren es realmente estar en los puestos y quizás alinearse al que pueda ser su posible víctima, porque a veces son víctimas lo que buscan, para poder estar bien. Yo veo, mantenerse en el poder. esos cambios a veces son positivos, porque había muchas quejas, muchas denuncias de que el metro se había descuidado, aún teniendo una capacidad técnica ahí incuestionable. Muchas denuncias habían. Y vamos a ver que si eso Muchas vuelve y denuncias, y en la retoma. construcción de la línea 2 del metro también habían muchas denuncias de vicios de construcción, que después de las denuncias era que venían a tratar de resolverlo. Bueno, uno iba, por ejemplo, a una parada de ese y uno veía el deterioro. El deterioro. Y le estaban pasando, paños con pasta. Cuando empezaron las denuncias, empezaron a poner unas pinturitas, pero no hacerle las intervenciones, que yo no soy ingeniero, pero el sentido común lo dice. Una intervención realmente correctiva, no light, como dicen por ahí.
Así es, pero nada, volvemos y repetimos. Y lo grande, lo doloroso, es que ETEP, que ahora después de la crisis es que uno se entera de muchas cosas, pero vámonos a la pausa y después... Vamos a irnos a la pausa, Melvin, y luego regresamos con más comentarios para todos nuestros amigos televidentes. Bien, ya de regreso a la mesa de las conversaciones, mesa de la discusión de los temas. Vamos a brindar con un sabroso cóctel de néctares para poder refrescar el ambiente, que ya las lluvias están pasando, aunque han dejado sus estragos con enfermedades, virus, leptospirosis, tienen ahí también conjuntivitis, muchísimas enfermedades que hay que cuidarse, problemas digestivos, eso es después de la lluvia, eso había que esperarlo realmente. Pero siempre hay que estar presente que a todo aquello que quiera cuidarse, un sabroso jugo de rica cae bien en cada uno de sus momentos, ahora con toda la vitamina C que necesita su cuerpo, porque la realidad, vitamina C además de refrescarnos, ¿no? Por la calidad que siempre tiene con jugo, una calidad invariable, color, sabor, que es su naturaleza, rica calidad de vida. Mira, Flavio, siguiendo con el tema de la ETEP, nosotros tenemos más de 50 años oyendo el deterioro de las líneas de transmisión en la República Dominicana, que hay que hacer una inversión cuantiosa en cambiar las líneas de transmisión, porque definitivamente las líneas se van desgastando a través del tiempo y a través del uso. ¿Cómo es posible que la ETEP, que es la empresa de transmisión eléctrica, que no es centralizada, es totalmente descentralizada, en los últimos 5 años haya consumido solamente el 50% de su presupuesto de los últimos 5 años? Tenía un presupuesto, insisto, no es centralizada, o sea, no es de los recursos del Estado. Son del Estado, pero no... Perdón, Guillermo, son del Estado, pero están capitalizados sobre la base de la transmisión que tienen que pagar todos los... pero no... Pero eso fue cuando se discutió la división del sector eléctrico. Del sector eléctrico, pero no son del Fondo General del Estado, son fondos especiales, son fondos de ellos, que generen de 56 mil millones de pesos, que en los últimos 5 años ellos nada más hayan gastado 25 mil. Entonces tú oyes la letanía en todos los expertos que las líneas de transmisión hay que cambiarlas. Y ese dinero, ¿para qué era que se tenía? ¿Para qué era que se pagaba, se recolectaba? Para invertirlo. Entonces tú dices, oye, es eficiente tú no hacer las inversiones correspondientes. Oye, ese señor duró 5 años en esa posición. Y en esos 5 años nada más gastó el 49% del presupuesto que recolectó en los últimos 5 años. Entonces, no es posible. Eso es ser infuncional, ineficiente. Bueno, pero por porque eso... se hace un presupuesto para ejecutarlo. Claro. Pues por eso la oposición, como decíamos al inicio, ahora mismo tiene muchas telas por donde cortar, en el sentido de que está hablando que una de las deficiencias graves de este gobierno es precisamente el sector energético. Y la inversión. Y la inversión pública. Pero realmente no puedo hacer inversión pública porque si tú tienes, donde tú estás quemando el dinero, más de 2.000 millones de pesos que lo estás quemando, no tiene para hacer las obras públicas. Pero también hay algo interesante, que es que prácticamente, por eso le da la oportunidad que la oposición pueda tener balas con que devolver, en el sentido de que por eso mismo el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, dice que este gobierno va en caída libre. Caída libre en el sentido de que todo lo que está ocurriendo lamentablemente no sale bien. Entonces, habla de la crisis energética, habla de la situación que tiene en las pocas obras públicas que ha podido exhibir. Está hablando también que la construcción prácticamente está paralizada. Entonces, esas obras que son las que generan realmente la dinámica económica, lo que te está provocando, que pues te dice bien claro, es una desaceleración de la economía. Esa desaceleración lo que hace es precisamente que se ve poco circulante
en las calles y ese circulante, la gente empieza naturalmente a hacer las críticas. Pero también se da el hecho de que tú tienes un aumento progresivo de la canasta familiar. Entonces, en base a todo esto, lo que expresa el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que da un detalle muy explícito, donde lo dio a conocer en un escrito en el Listín Diario, donde da a conocer todos estos puntos de la deficiencia que está teniendo el gobierno en estos momentos de que nada le sale bien y se van a sumar otras cosas más, lo que él predica en sus escritos. Entonces, realmente no es que salga mal el gobierno. Todo el mundo quisiera que al gobierno les vaya bien para que los ciudadanos también les vaya bien o nos vaya bien, porque somos parte de las carencias que están ocurriendo. Bueno, pues lo importante es enfocarse, trabajar con personas, con ciudadanos, con funcionarios que puedan cooperar, que puedan agregar valor a lo que sería un mandato de un gobierno, que precisamente para eso fue que se le designó, para que trabajen, para que hagan sus funciones y no dejar que el presidente de la República esté dando explicaciones por fallas técnicas, por fallas de accionar de esos funcionarios y lamentablemente lo hacen lucir mal, porque siempre se ha dicho, el presidente de la República ha tenido todas sus buenas intenciones. En caso de corrupción que no se le puede quitar, ha tomado medidas serias y responsables, ha condenado los hechos, lo hace público y si hay que someter a la justicia, está claro y dispuesto a que esos acusados sean llevados a la justicia, donde se tienen que dirimir estos temas y eso lo ha hecho de manera responsable. Entonces, el presidente de la República por eso tiene dentro de lo que sería su valoración más alta que los funcionarios mismos y que el propio gobierno, él como persona, porque está respondiendo. Pero usted no puede luchar nunca a jalar la soga solo. Para usted arrastrar el barco, tiene que ser con una buena soga, pero también con buena gente que tenga todo el impulso necesario y poder tomar acciones que puedan levantar realmente el gobierno. Yo creo que está a tiempo. No vamos, ahora está hablando la Asociación de Comerciantes que viene con un llamado a un movimiento, a una marcha en protesta por los chinos y por otras cosas. El PRD, el Partido de la Fuerza del Pueblo anuncia también que va a ser un movimiento de protesta para dar a conocer las fallas que está teniendo el gobierno. Bueno, el hecho es que tampoco se puede convertir esto en un caos de protesta, sino de manera, todo el que pueda aportar del propio gobierno, que le queda mucho tiempo todavía, ahora que Está comenzando. faltan 3 años. Hay que reaccionar y poner a la gente a pensar a sus colaboradores, que creo que sería lo más sano, terminar bien y terminar alto. A pesar de todo esto, si ustedes miran los números, el partido PRM tiene los números mayores que todos, tiene un 38% de aprobación. O sea que el PRM sigue alto, Claro. más que la oposición. Entonces, hay que estar claro con eso, porque no vamos a decir una cosa por la otra. Tiene un 38 ahí. Ahora, presérvelo, aumentenlo, pero ¿cómo? Accionando de una manera positiva en pro de los ciudadanos, en pro del pueblo, convenciendo de que su trabajo se puede estar bien, hacerlo bien y realmente lucir bien, porque todavía están en campaña. Hay candidatos ahí que están esperando. Y esos candidatos para subir y que sean aceptados, hay que hacer una gran labor, una labor que pueda permitir de que la visión del votante pueda decir, oye, tenemos que continuar, o esta gente lo está haciendo bien, pero si lo está haciendo mal, mal va a quedarse y va a ser valorado y evaluado mal también. Vámonos a la pausa y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos y llevándoles nuestros comentarios, nuestros temas. Mire, Chile celebró unas elecciones el domingo. Un país que está gobernado por una persona de izquierda, el Boric, pero puso su candidata, que es una candidata oficial que pertenece a la izquierda. Esa es Janet Jara, que estaba compitiendo con José Antonio Katz, que es el nombre de él, José Antonio Katz, un apellido bastante raro. Alemán. Y Franco Ricini, que prácticamente primero, segundo y tercer lugar que quedaron
en el balotaje. Bueno, pues de los 3, 2 son los que van a competir en el balotaje ahora de las elecciones de diciembre para definir esas candidaturas. La señora Janet da a conocer de que la democracia chilena ha costado mucho, y es verdad, y hay que mantenerla. Además, que Chile promete un futuro prominente y que debe continuar la lucha por mantener esa democracia y por mantener un Chile saludable. Bueno, estas fueron las expresiones de esa candidata que es de izquierda. Pero tenemos al ultraderechista, el señor Jara, el señor José Antonio, que dice, el señor José Antonio Kast, que va a competir ahora en el balotaje, que dice que va a permanecer en su candidatura. La señora Janet terminó con una votación de un 26.4%. El señor que le sigue a ella, José Antonio Kast, terminó con un 24.4%. Y el señor Franco Disiri terminó con un 19% de las votaciones. Creó mucha expectativa y muchos comentarios el candidato Ericini, porque él tenía, es sorpresa, claro, en la parte norte, él tenía un público muy especial de votantes, porque él estaba trabajando con los mineros. Y eso le proveyó a él de una votación que prácticamente fue sorpresa para muchos, porque obtuvo un 19 punto tanto por ciento. Es decir, que las elecciones de Chile, que fueron alrededor de más de 15 millones de votantes que actuaron allí, y es importantísimo que un país que viene ya con una tradición del voto y de dar a conocer los resultados rápidos en su proceso electoral, además de la decencia que realmente exhibe. Bueno, el hecho es que ahora para el mes de diciembre se espera, porque cuando tú sumas las dos derechas, el que está con el 19 más el 24 está por encima de la Jara, que tiene un 26. Entonces se está hablando de que si Disiri, que no lo ha hecho, ni tampoco dijo que su voto no lo va a entregar a nadie, ese es un punto que él habló, porque esos votos son de él. Oye bien, de que ya se cuecen habas, esos votos son de él, y que sus votos, el que quiere votar, él lo va a dejar libre, el que quiere votar, que vote por quien sea. Pero los analistas políticos, y sobre todo los que llevan las estadísticas, dicen que si la derecha se une y suma, la ultraderecha sería la ganadora del proceso electoral en el balotaje que viene para el mes de diciembre. Bueno, ¿va a hablar algo sobre eso? Sí. Realmente José Antonio Kast sacó, ya tenían, Janet Jara y José Antonio Kast tienen primero y segundo lugar. La Jara sacó un 24.5%, que es el resultado más bajito que ha tenido la izquierda chilena desde la democracia. Hay uno que es, en este caso, el candidato de la presidencia de Chile, comunista, y hay otro que es ultranacionalista, o ultraderechista. O sea, el otro es del centro, pero el otro, el tercero, sacó un 18.4%, que no va, pero donde ha tenido mayor, que es Franco Parisi, va en tercer lugar con un 18.4% y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país. Los titulares hablan, nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo. Definitivamente la democracia chilena ya pasó a la adultez después de la salida de Pinochet. Y es bueno que yo voy a hacer un recuento de algo que pasó. Ha tenido sus altas y sus bajas, pero No. parte del ambiente. Después de la salida de Pinochet ha sido constante en la democracia en Chile. Ha tenido sus situaciones. Bueno, pero son tranques de políticos y son tranques en un momento determinado, pero no ha pasado de ahí. La institución se ha respetado. En el 1963,
Chile es un país eminentemente democrático. Tenía más de 100 años de democracia hasta que llegó el innombrable Augusto Pinochet. Tenía más de 100 años de democracia cuando en 1963 República Dominicana se planteó o se dio el golpe de Estado. Los dominicanos del PRD fueron a Chile buscando ayuda. Y los chilenos le dijeron, oye, es que no sabemos cómo ayudarlo porque nosotros nunca hemos tenido un golpe de Estado. Coincidencia de la vida, 10 años después, en el 1973, Pinochet da el golpe de Estado a Salvador Allende y se pasó hasta más de 20 años en la presidencia. O sea, fíjate cómo la historia en Latinoamérica se va repitiendo y se va repitiendo y nos va dejando una enseñanza. Tú sabes que la Yané Jara puede ser familia de Víctor Jara. Víctor Jara, que fue el cantante fusilado en el estadio universitario. Ajá. Y cuando yo estuve viendo el tema, digo, ella tiene que ser familia. Tiene que ser. De izquierda. Ahora, fíjate que la presidenta Michelle Bachelet, que era una niña en el 1973, su padre fue general de la Armada. Asistente de Allende, y sin embargo fue fusilado en un atentado en Argentina, porque se exilió y no participó en lo que fue el golpe de Estado. Hay que señalar que Chile, las Fuerzas Armadas chilenas eran eminentemente democráticos, pero tenían un gran parecido a las Fuerzas Armadas alemanas. El ejemplo de Chile. Los carabineros. Los carabineros es formación alemana y de hecho por la inmigración alemana que se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial hacia lo que fue el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esa parte. Debo decirte que para apuntalar algo sobre el tema, la izquierda ha sido una vergüenza en todos los países que ha gobernado. Claro. La izquierda, después que se vanaglorió de hacer cambios de vida cuando llegara al poder en la sociedad del mundo, ¿no? A donde ha tocado gobernar, no ha dado pie con bola. La izquierda se ha quedado frisada, no ha hecho los avances de transformación a los pueblos, no ha hecho los avances que se necesita en todo lo que ha sido, lo que es no como en el socialismo, donde lo promulgaron, que el proletariado, que la el cambio social, ideología, Flavio. La dialéctica que siempre se dio a conocer para hacer esas transformaciones, no ha ocurrido absolutamente nada, no han podido gobernar. Tenemos a un Petro que también después de hacer todas las promesas que hizo, no ha podido captar ni ser aceptado por su pueblo. Tenemos la vergüenza que ha tenido Nicaragua con los Ortegas. ¿Por qué? Porque realmente no han podido responder a las necesidades de su pueblo y sobre todo lo que se vanagloriaron de decir de que iban a llevar un cambio social, no ha ocurrido nada de eso. Siempre te lo he dicho a ti esos temas y realmente cada vez que nos toca hablar, no porque uno quiera criticar, sino que uno mismo tenía algunos sentimientos por la izquierda, creyendo que podían hacer un trabajo, sin embargo ha sido un fracaso. Sí, pero mira, hay situaciones que no toda democracia es perfecta. Y en Chile, yo difiero desde el punto de vista de que desde Pinochet la situación ha estado normal en Chile, o que se ha arreglado, que se ha resuelto todo. Porque todos debemos recordar en el 2019, sí, una de las peores crisis después de Pinochet se vio en el 2019 con Sebastián Piñera, que hasta un plebiscito hubo, y una desestabilización por el colapso o la forma de gobernar de Sebastián Piñera desde el punto de vista de las desigualdades sociales, de la corrupción también que se le estaba endilgando. Y yo recuerdo, por ejemplo, que aquí hay miles de dominicanos residiendo en Chile y conozco varias personas que tuvieron que salir despavoridas de allí. Por suerte que la sangre no llegó al río, como dicen, y con todas esas convulsiones sociales que hubo
con cientos y cientos de muertos y el país prendido por todos lados, se estabilizó un poco. Para que tú veas, porque el problema más mayor se dio con la protesta de la seguridad social, que fue transformada. Por ahí. Protestas sociales no es protesta política. Corrupción. Mira, fueron dos protestas que se dieron, la de transporte y la seguridad social. Que no fueron los 10 cheles. Vámonos a la pausa para continuar con una parte del tema y otro más que tenemos antes de cerrar. Vamos arriba. Bien, ya en la última pausa del programa en la noche de hoy, vamos al último bloque del programa donde estamos discutiendo temas que realmente ahora mismo se están debatiendo y nosotros consideramos porque Chile ha tenido procesos bien difíciles, procesos donde ha venido teniendo una metamorfosis de transformación en su sociedad y donde Chile ha sido un país que dentro de lo que es el sur de Latinoamérica ha tenido una parte principal en lo que es dominar su economía, que tiene una economía bastante sólida y sobre todo sus ciudadanos bien preparados y conscientes. Mira, realmente Chile es un ejemplo para América Latina. Sin embargo, en la democracia no se ha podido modificar la ley de Pinochet, la constitución de Pinochet. No ha habido forma de modificarla. El agua es privada, las universidades son privadas y se dio una revuelta popular en el gobierno de Piñera que tambaleó al gobierno, porque todas las protestas sociales tambalean los gobiernos. Ahora, políticamente hablando, la democracia desde la caída de Pinochet ha sido estable en toda América Latina. No se puede hablar de que estando un poder político de derecha como es los pinochetistas ahí latente, siguen apostando a la democracia, porque eso es lo que le da el prestigio y le da la forma de decidir en democracia. Ahora, fueron protestas sociales porque no los partidos, desde la Michelet para acá, no han podido modificar la constitución pinochetista que sigue vigente en Chile. ¿Cuándo fue que Pinochet, en qué año? Sigue vigente en Chile. La constitución no se ha podido modificar porque la izquierda, cuando ha ganado, no ha tomado ni ha tenido los suficientes votos en el Congreso para poder modificarla. Es que hay una presencia derechista muy fuerte en Chile, muy fuerte, pero todos apuestan a la democracia. Todos apuestan. Pero, ¿en qué año fue que Chile, no preciso bien, que Pinochet salió que Chile salió de la dictadura? Pero sí preciso que en 1982 hubo una crisis económica sin precedentes. Yo creo que en el 82 fue... Sin precedentes. En el 82 fue con Pinochet, creo. Sí, pero no preciso bien el año que fue. Por eso ahora, decía. Chile fue el primer país de América Latina, acordémonos de los famosos Chicago Boys, el neoliberalismo, que fueron los que dirigieron la política económica de Chile y fueron los que hicieron una potencia económica exportadora a Chile. Claro, el ejemplo chileno no se pudo replicar en toda América Latina. Los Chicago Boys se prepararon. Los famosos Chicago Boys. Se prepararon en Estados Unidos y vinieron preparados con un tren económico que el director de finanzas andaba en bicicleta, dando el ejemplo. Y todo eso se hizo. Pero vamos a ver qué va a pasar. Cambiar la mentalidad también. Sí, vamos a ver qué va a pasar con esos resultados electorales en Chile y esperamos que la democracia se siga fortaleciendo en la región, a pesar de esos focos que hay en algunos países. Vuelvo y repito, dicen los analistas que si se suma la derecha vence a la izquierda. Así es. Y yéndonos al plano local, hermano, tuvimos la oportunidad de ver una vez más hoy al ministro de Hacienda, Magín Díaz, refiriéndose a la indexación salarial que tanto se ha exigido al gobierno, diferentes sectores de la vida nacional, a los fines de que se pueda indexar, reitero, el salario como lo estipula la ley, que se haga, que se debe de hacer anual, porque caramba, desde el 2017 no se hace hasta la fecha y estamos ya prácticamente en el 2026. Tenemos 8 años con una devaluación, o sea, con
con una inflación que es muy significativa comparado con 8 años atrás. Y dice que el gobierno central está en la disposición de sentarse, de evaluar esa posibilidad de indexar los salarios, siempre y cuando las finanzas públicas no se vean en peligro. Yo entiendo, no soy economista, pero uno ve muchas cosas desde el punto de vista del sentido común y que hay muchos sectores que se pueden visualizar para buscar los recursos que se necesiten para ese y otros fines. Muchos de ellos. Y se habla, por ejemplo, que se pueden, por ejemplo, con las bancas de lotería, para citar un ejemplo, que hay aproximadamente 100,000 ilegales. Y ahí se dice que con el plan que se estuvo en el 2022, si mal no recuerdo, se hizo un censo y se identificaron casi 94,000 bancas de lotería. Y se estima que si a esas bancas se le cobra el impuesto que establece la ley, más de 15,000 millones de pesos recibiría el Estado anualmente, solamente por ese sector, sin sumar las evasiones fiscales que se cuentan, y más, además de eso también, el 25%, si ese es del pago de los impuestos, del pago de los impuestos por la licencia de operar, pero también la ley establece que se le cobra un 25% de los premios de los premios que sacan en esas loterías, en las bancas, las personas, los jugadores, y vemos que no hay ningún control. ¿Y por qué se habla solamente de ponerle impresoras fiscales a los comercios normales? Y a esto, no son normales. O sea, no se puede recaudar para el fisco nacional. Ahí no se puede identificar ese nicho de recaudación fiscal. Y ahí se dice que hay mucha tela por donde cortar en el sector bancario. El sector de las bancas de lotería. Realmente la indexación está gozando por favor de la oposición, del propio gobierno, muchos han opinado positivo, y del sector empresarial, que la indexación ya debe ir. Entonces, el propio expresidente de la República, Danilo Medina, dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con esa indexación, yo no la hice porque el país no tenía inflación en ese momento y tenía una estabilidad. Por eso, digo, iba a conocer en el día. Pero la ley. Flavio, lo único que tiene que hacer. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Por eso, todo lo que están aplicando y diciendo es que se aplique la ley, porque eso tiene que ser automática y no crear más leyes. Sí, se está diciendo que muchos son mucho más sensatos. Para que el gobierno salga bien, es que lo ponga en el presupuesto y ya ahí terminó el palé. Flavio, pero nos indexan los combustibles semanal. ¿Y por qué hay que durar 8 años para indexar los salarios? Precisamente por eso, las leyes están para cumplirse y las leyes que siempre van a favorecer al ciudadano son restringidas. Así terminamos la noche de hoy. Pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches.